nuestro podcast universitario Lo que Somos, nos encontramos con nuestra docente tutora Jessica Mini. Hablaremos de cómo su experiencia y su rol como docente han influido en el camino de transformación de nuestros estudiantes Ibero. Profe Jessica, bienvenida a nuestro espacio universitario. Muchas gracias. Me gustaría que nos comente quién es Jessica. Bueno, expresarlo en una frase muy corta, ¿no? Pues Jessica es una mujer de 27 años, apasionada por la educación, con un corazón emprendedor en todo sentido, con muchas ganas de aprender constantemente, porque para mí la docencia es un aprendizaje constante, ¿sí? No es solamente impartir algo de lo que uno puede saber, sino también recibir ese conocimiento por parte de los estudiantes, esas experiencias que lo enriquecen a uno como profesional y también como persona. Perfecto. ¿En qué área es profesional, Jessica? Yo soy administradora de negocios internacionales de la Universidad Mariana. Eh, Soy magíster en dirección y gestión contable y financiera de la Universidad Santiago de Compostela y también soy estudiante iberista. ¿Sí? Soy estudiante de contaduría pública de la universidad. Perfecto. Qué bueno conocer esto también desde su rol como estudiante y su experiencia que ha tenido. Cuéntenos, Jessica, ¿cómo ha sido esa parte desde su rol como docente pertenecer a la familia Ibero? De hecho, pertenecer a la familia Ibero a mí me llena el corazón, porque fue mi primera experiencia real en la docencia universitaria. Sí había dictado algunos cursos antes, desde que estaba en la universidad como estudiante. Sentí ese llamado porque para mí la docencia es una vocación, pero el contacto con la universidad fue mi primera oportunidad y estaré siempre muy agradecida porque me permite abrir puertas en muchos sitios y la experiencia que he tenido aquí ha sido maravillosa. Me he sentido como en casa siempre. Ha sido un contacto muy cercano con los estudiantes. Es una experiencia, en mi caso, tener ese contacto de forma presencial con ellos para mí es muy importante porque es mucho más cercano, ¿no? No deja de ser más ameno con ellos, de compartir un poco más con ellos. Y estar en la Iberoamericana ha significado eso, mi primera oportunidad. Perfecto. ¿Cómo fue esa decisión en donde Jessica tomó la decisión? Bueno, soy profesional en esta área, pero quiero enfocarme en eso de educación. Como se lo mencionaba, es de mucha vocación que muchos profesionales no se nos da. ¿Cuándo tomó esa decisión? Enseñar es lo que me gusta. Uf, yo desde que tengo memoria ha sido lo que me ha gustado, ¿sí? Recuerdo cuando estuve más o menos en quinto semestre de carrera, tuve la oportunidad de dictar unas clases muy pequeñitas a estudiantes del colegio del que fui egresada, porque mi colegio tenía un enfoque comercial. Entonces ellas veían clases de contaduría, ¿sí? Algunas clases de contabilidad, de finanzas, y empecé a dictarles clases a ella en un principio por hacer un favor, podríamos decirlo, ¿sí? No tanto interesada en la parte económica, sino por hacer un favor. Y fue ahí donde descubrí que de verdad eso era lo que me gustaba hacer, ¿sí? Luego dicté algunas clases de materias que no tenía ni idea. Fue un reto muy grande para mí porque fue para un instituto eclesial incluso, ¿sí? Eran estudiantes de teología, de filosofía, así que no tenían como que ver conmigo, ¿no? Eh, pero ahí descubrí que de verdad era lo que me gustaba, porque no necesitaba que el área sea la mía, en la que yo me sintiese más cómoda, no. Simplemente sentí que debía prepararme muy bien y que podía tener esa facilidad de transmitir un conocimiento, ¿sí? Fue en ese momento cuando lo descubrí. Y luego decidí seguir con mi formación profesional cuando decidí hacer la maestría enfocada en la docencia universitaria ya. Uh-huh. Perfecto. ¿Cómo ha sido este proceso en ser parte de Ibero como tutora? ¿Qué experiencias ha tenido enriquecedoras con sus estudiantes? Experiencias muchas. Ya llevo aproximadamente creo que 2 años con la universidad. Eh, Al principio, como todo, ¿no? Cuesta un poco entender la metodología, adaptarse a la universidad.
pero con el acompañamiento de los administrativos y de las personas que están a cargo, fue mucho más sencillo, ¿sí? Eh, También las plataformas pues se facilitan mucho. El hecho de que esté muy estandarizada la información facilita mucho más poder organizar las clases, preparar las clases. Y yo pienso que la docencia es algo que se va dando con el tiempo, ¿sí? Es muy necesaria la experiencia porque al principio uno es muy metódico, ¿no? Entonces yo recuerdo las primeras clases que yo me preparaba, o sea, teoría al ras, ¿sí? Con regla y con tiempo, y decía, bueno, voy a dar en 2 horas, tengo que hablar las 2 horas, ¿sí? Sin dejar tal vez un espacio, ¿no? Al diálogo. Pero a medida que pasa el tiempo, uno se va sintiendo más cómodo, ¿sí? Se desenvuelve mucho mejor en las clases. Las sugerencias, por supuesto, del equipo de trabajo han sido fundamentales para poder desarrollar mucho mejor las clases, que los estudiantes se sientan mejor, porque ellos son el principal enfoque, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, he podido entrar en un diálogo más cercano con ellos, compartir experiencias personales, incluso que sé que van a enriquecer sus conocimientos y también, ¿por qué no?, despertar en ellos tal vez algunos sueños, ¿no? Entonces, eh, poder hablar, por ejemplo, de las experiencias de los viajes que he realizado ha sido bastante importante y he recibido esa retroalimentación por parte de mis estudiantes. Incluso hubo una clase que me parecía muy graciosa porque mis estudiantes me decían, profe, pero mejor cuéntenos de cómo hizo, qué hay que hacer, porque si es posible irse, por ejemplo, a otro país. Entonces decía, listo, vamos a hablar un poquito de eso, pero también tenemos nuestra clase. No, profe, pero es que eso es chévere porque usted nos motiva, o sea, si usted lo hizo, podemos hacerlo, ¿no? Y recibir eso fue maravilloso. Yo ese día incluso llegué a mi casa y dije, wow, o sea, una satisfacción impresionante de que no solamente me lo quedo para mí, sino que es posible inspirar a otras personas, a otros estudiantes, a que lo puedan lograr y abrir las mentes, ¿no? Yo considero que eso es clave dentro de la educación, que podamos ser capaces como formadores de abrir mentes, ¿sí? De que los estudiantes sean capaces de ver más allá de lo que están acostumbrados o de lo que les dijeron que hay que hacer, ¿sí? Que sepan que se puede eliminar ciertas brechas y ver mucho más allá. Eso para mí fue fundamental. Precisamente eso y muy importante que usted lo mencione, porque dentro del aula de clase pues se viven experiencias, vivencias día a día. ¿Cuál ha sido una de esas vivencias, aparte de la que nos menciona que generó mucho impacto, el ser de pronto una inspiración para sus alumnos, que usted diga, esto me marcó, esto de este estudiante, de pronto en su proceso de cómo se está formando, a veces sacrificios que también hacen los estudiantes? Mm, Me impacta mucho el hecho de que la mayoría de estudiantes de nuestra universidad son personas que están viviendo su segunda oportunidad. Yo lo llamo así, porque son estudiantes, sobre todo, tenemos muchas estudiantes que son mamás solteras, ¿sí? Y han llorado conmigo, yo he llorado con ellas en las clases cuando hablamos de este tema, porque me dicen, profe, nosotros pensamos que tal vez nuestra vida quedaba allí, ¿sí? Que perdimos una oportunidad, que tal vez ya se nos cerraron las puertas, que tal vez ser mamá tan joven nos limita mucho, pero eso es lo que hace esta universidad y me parece un proyecto maravilloso y es brindar otras oportunidades a las personas, ¿sí? El hecho de que puedan trabajar y puedan educarse porque es más accesible, cosa que hace muchos años o no tanto tiempo, pero eso era imposible, ¿sí? Pensar en la idea de continuar una formación después de tener una familia. Tengo muchos estudiantes que tienen 2 hijos, tienen su esposo, tienen su esposa, tienen sus trabajos, tienen un montón de cosas y logran compaginar todo eso con su formación y no dejan de soñar. Entonces, eso a mí sí que me ha marcado mucho escuchar a esas mamitas jóvenes que dicen, profe, fuimos mamás muy jóvenes, pero estamos aquí intentando y estamos luchando y a veces les cuesta y a veces es difícil, pero es eso lo que hace la universidad, ¿no? Es un proyecto social, más que un proyecto económico de formación, es un proyecto social que ha tenido un impacto maravilloso en nuestra ciudad, en Ipiales, y conocí muchos casos de estos. Y tengo muchas estudiantes que llevan este proceso, ¿no? Pues para mí eso es de admirar, es de aplaudir
y estos son los proyectos que se deben apoyar y que deben continuar y que se deben fortalecer, porque de verdad brindar segundas oportunidades es algo maravilloso. Qué bueno recalcar precisamente esto que nos menciona, profe Jessica, en cuanto a la diversidad que se vive en nuestra universidad, porque es uno de los pilares que nos caracterizan. ¿Cuál ha sido o cuál ha identificado que ha sido una de esas herramientas pedagógicas que le ayuden a usted a vincular, a incluir a todos sus alumnos, independientemente si son padres de familia, si son trabajadores, si ya tienen sus compromisos diarios, para que ellos como grupo puedan tener un proceso de formación satisfactorio? Em, yo pienso que es aprovechar al máximo el tiempo. Esto me costó al principio, ¿sí? Y afortunadamente hablar con las personas a cargo aquí de la administración, principalmente pues con la directora, me ayudó a entender eso, de decir, profe, es gente que tal vez el tiempo que viene aquí es el único tiempo que tiene para dedicarle a su formación, porque el resto de la semana ellos están trabajando, están con sus familias, están con sus... ¿sí? Entonces, es el hecho de acompañar más que enseñar. Para mí ha sido así. Entonces, yo considero que el tiempo que ellos tienen aquí, les digo, aprovechenlo al máximo, porque de nada sirve que estén aquí, que se sienten y escuchen todo el tiempo, ¿no? Hay que trabajar. Entonces, ha funcionado muchísimo trabajar con ellos a la par, ¿sí? Listo, vamos a darles las bases, esto es lo que vamos a desarrollar en esta clase hasta cierta hora y luego ya empiezan ustedes a trabajar. ¿Qué preguntas tienen? ¿Cómo los puedo ayudar? Porque para eso considero que estoy yo en ese tiempo con ellos. Entonces, aprovechar al máximo las herramientas que tenemos en ese espacio para que ellos puedan también adelantar su trabajo e irse más tranquilos. Eso creo que me ha funcionado muchísimo. Así es. Eso sería en cuanto al rol del estudiante y a nivel personal de Jessica, ¿cómo ha sido ese proceso de retroalimentación que ha tenido de los estudiantes, de esos aportes que también le realizan a usted? ¿Cómo ha sido ese antes de Ibero y después de Ibero como docente? Mm, antes de Ibero, metódica al 100, ¿sí? Teorías, libros, autores al 100%. Después de Ibero, un enfoque mucho más humano, más cercano. Considero que después de Iberoamericana, y bueno, que sigo en Iberoamericana, ha sido desenvolverme mucho más con ellos, ¿sí? Y no solamente estar en teorías, sino buscar ser más analítica con ellos, ¿sí? Proponer más, tal vez. Me gusta mucho traerles casos, ¿sí? Casi todas las clases les traigo casos, hacer un contraste con la realidad, porque sí fue algo que a mí me chocó muchísimo cuando fui estudiante, y era de que, bueno, en el tablero te lo pintan súper bonito, ¿no? Como que todo estuviese cuadriculado y todo va a salir, pero cuando vas al mundo real, ¿qué es lo que pasa? Entonces, sí considero que es muy, muy importante que nosotros como docentes también tengamos ese acercamiento a la realidad, ¿sí? No nos quedemos en una habitación encerrada leyendo libros, sino que también seamos capaces de salir al mundo a ver qué es lo que está pasando y cómo podemos ser capaces de aplicar esas teorías que son fundamentales en el contexto de la realidad. Ya conocimos a Jessica en esa área profesional como docente. Ahora nos gustaría también conocer a Jessica, esa parte como mujer, un poco más de Jessica, cuáles son sus sueños, sus aspiraciones a futuro. Me gustaría conocer, bueno, Jessica, cuál es su núcleo familiar, cómo es ese día a día. Bueno, mi núcleo familiar es muy pequeñito, ¿sí? Yo vivo con mi madre y tengo una gata que amo con mi vida. En cuanto a mis sueños, soy una persona que difícilmente está en un mismo lugar mucho tiempo. Eso me costó entenderlo, pero a través de los años así fue. Me autoevalúo cada año. Generalmente digo, bueno, este año logré ciertas cosas, el que viene, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Em, Planeo muchas cosas en mi vida.
Y bueno, justo ahora estoy encaminada en un sueño muy bonito que siempre tuve desde que justo el día que me gradué de la universidad. Yo dije, yo no voy a morirme tranquila si no tengo mi doctorado. ¿Sí? Estoy en este momento en ese proceso. No sé actualmente si lo haré fuera del país nuevamente o lo haré estando aquí. Por ahora mi dirección principal es volar nuevamente. Estoy ya en proceso de documentación, en proceso de buscar, ¿no? El tema de la investigación, concientizándome aún de qué es en sí hacer un doctorado. Sí me gustaría hacerlo en la universidad en la que hice mi maestría. Afortunadamente cuento con el apoyo de los docentes, he estado en constante conversación, ya buscando profundizar más la línea de investigación y quiero lograrlo. ¿Sí? Me veo en un futuro dando conferencias, hablando con mucha gente, viajando, escribiendo un libro, apoyando procesos de investigación, que es lo que más me gusta. Actualmente también estoy apoyando la Oficina de Proyectos de Pastoral Social, una iniciativa muy, muy bonita, aprendiendo, porque es algo que no, a ver, no es mi experticia, pero quiero profundizar mucho más en ello, ¿sí? Y lograr tener un impacto social, ¿sí? Para mí eso es lo más importante, tener un impacto social, que haga algo bueno por la región, por la sociedad, esté allá o esté acá, pero que pueda lograr impactar en la sociedad. Por eso opté también por la docencia, ¿no? Uh-huh. Me parece muy importante que nuestros estudiantes, nuestra comunidad, conozca esa parte que hay detrás de cada docente, cómo es ese día a día, porque muchas veces los estudiantes están en su rol y el profesor, pero no miran qué hay más allá, ¿cierto? No se toman el tiempo de conocer y por eso es muy importante también este espacio para que Jessica nos dé a conocer cuáles son sus sueños, sus aspiraciones y esos también son motivos de inspiración para nuestros estudiantes. Bueno, Jessica, cuéntenos a nivel sentimental, desea tener hijos, aunque es muy joven, ¿no? Y tiene una excelente experiencia profesional, laboral, pero también esa parte es importante en el desarrollo del ser humano. Sí, como les decía, yo planeo todo en mi vida. Que se dé, no lo sé, pero lo planeo. Sí, me quedo tranquila porque son cosas que voy organizando, ¿no? Bueno, yo sí quiero en un futuro formar un hogar, sí, sí lo deseo. No sé en qué tiempo se van a dar las cosas, eso solo lo sabe Dios. Soy una persona muy creyente, ¿sí? Soy católica también, contarles. Eh, Aparte, pues a un pequeño paréntesis, pertenezco también a una comunidad de jóvenes que buscan, ¿sí?, llevar el mensaje de Jesús en todas las instancias. Trabajamos con jóvenes, con familias, con niños. Ha sido una experiencia muy bonita y eso de alguna forma me ha enseñado a mí a preparar mi vida, a organizarla. Sí quiero tener una familia, no sé, creo que por ahora no está dentro de un corto plazo. Sí lo espero hacer después de los 30, esperemos que así se den las cosas, ¿no? Porque pues ahora con tantas situaciones, pero bueno, no quiero tener una familia muy grande. Creo que máximo 2 hijos, más no, porque ya a estas alturas Difícil. es difícil, ¿no? El mundo como está ahora y uf, es una responsabilidad muy grande. Creo que es un reto muy, muy fuerte. También contarte que aparte de todo eso, también administro, bueno, tengo a cargo la gerencia de una empresa familiar, ¿sí? Ya que hablamos por el tema personal y de los hijos. Esta es una empresa que fue creada por mi madre hace 15 años, ¿sí? Y me encanta hablar de ella porque considero que es un ejemplo de mujer, un ejemplo de una mujer nariñense emprendedora que ha logrado muchísimas cosas y que la academia me dio a mí esas herramientas para poder de alguna forma gestionar mejor las cosas en la empresa, organizarla, darle como un rumbo y me siento pues muy contenta también de haber logrado esto con ella. Entonces, sí tengo ese fundamento por ahí emprendedor en el corazón que arde todos los días y que trabaja y que lucha por hacer las cosas bien. Ay, qué chévere. Y el emprendimiento es aquí en Ipiales. Sí,
Es una comercializadora de productos agrícolas. Trabajamos con muchísimas personas. eh, Tiene empleos indirectos los que no se imaginan, ¿sí? Porque tiene una red muy grande. Apoyamos mucho el agro, ¿sí? De hecho, somos también productores en nuestra región de papa y hemos buscado generar oportunidades en el centro del país y también en Ecuador. Tenemos otra sede en Ecuador, establecida pues en Quito. Vamos poco a poco ampliando las opciones y las oportunidades para la empresa y siempre pues apoyando en nuestro caso el enfoque es el agro. Qué bueno, y qué bueno conocer esas dos lados, ¿no? De Jessica, Jessica docente, Jessica emprendedora, como nos estaba también mencionando, y también la soñadora con su doctorado. De su niñez, Jessica, nos gustaría que nos cuente cómo fue esa niñez, ese proceso de crecimiento. Bueno, recuerdos que tengo de mi niñez. Yo siempre fui una niña muy juiciosa, la verdad, ¿sí? Muy madura para mi edad, ¿sí? Recuerdo que yo me entendía mucho más con los adultos que con los niños de mi edad. Siempre en reuniones a mí me gustaba meterme en las conversaciones de la gente y hacer cosas de adultos. Y pensaba como adulta desde niña. Em, bueno, algo muy personal es que mis padres son separados, ¿sí? Por lo tanto tuve que asumir ciertos papeles también desde muy niña, pero considero que mi crianza fue muy exigente en muchos sentidos, pero también muy libre y muy respaldada por parte de mi madre. Es decir, yo recuerdo que cuando era niña yo estuve en el curso del que usted no se imagina, que en el curso de pintura, de baile, de dibujo, de dance, de todo. O sea, curso que había en Ipiales, Jessica estaba ahí de primera, ¿sí? Hasta tuve un diploma de un curso de sistemas por allá en una institución que era muy nueva y todos eran chicos de 16, y yo tenía 7 años. Entonces siempre me llevaron en eso. Me gustaba mucho leer desde que era muy niña. Recuerdo que mi mamá sacó a pagos una cajita de que era como de 6 libros, que se llamaba Goticas, y eran libros contaban historias, había cuentos, te contaban un montón de cosas. Yo era muy curiosa y yo me los leí 3 veces, todos, porque no tenía más, entonces yo los volvía y los volvía y los volvía a leer, que hasta ahora yo memorizo muchas cosas. Y fui muy curiosa en el sentido de, no sé si tú recuerdes que antes había un programa que se llamaba Encarta. Como no había internet, había Encarta. Yo soñaba de niña visitar bibliotecas, ¿sí? Teníamos una biblioteca muy cercana, creo que era la Sociedad del Carácter, quedaba cerca por el 20 de julio. Esta era una biblioteca muy antigua que yo la solía visitar, yo me iba sola, siempre. Pero cuando tuvimos este programa de Encarta, a mí se me abrió la mente mucho más, o sea, de que no es el internet que tenemos ahora, pero a mí me encantaba mucho un programa que era de explorar eh, las maravillas del mundo. Entonces podías explorar el Coliseo Romano, podías explorar que la muralla china, que el templo del emperador, no sé qué. Yo era feliz y me pasaba tardes enteras haciendo esto. Y también recuerdo que aparte de todo eso, tuve una destreza muy bonita, que la tuve hasta la adolescencia, que fue la música. Cuando tuve 10 años, tuve mi primera guitarra, empecé a tocar música, asistir a un curso y también pertenecí creo que a una orquesta que era de niños. Y luego empecé a tener un gusto por el violín, también toco violín, pues ya no me acuerdo como hace años, ¿no? Ya eso se quedó por allá, pero yo hacía muchas cosas, ¿sí? Mantenía ocupada todo el tiempo, trataba de estar siempre enfocada en muchas cosas y pienso que eso me ayudó a ser lo que soy hoy, ¿sí? Y también contar con el apoyo de mi madre fue muy importante. Yo decía, mamá, quiero hacer esto, quiero aprender de esto, vaya, listo, como sea lo hacemos, ¿no? Y eso considero que es súper importante en la vida de cualquier persona, que pueda ser muy curioso y buscar de alguna forma entretener el tiempo en cosas que aporten a tu vida, ¿sí?
Entonces eso fue lo que recuerdo de mi infancia. Perfecto. Muchas gracias por el tiempo, Jessica. Muchas gracias por abrirnos ese espacio, contarnos de su vida y conocer un poco más quién está detrás de ese papel de docente. Queremos entregar un detalle por parte de nuestra universidad. Ay, muchas gracias. Invitarlos a todos que continúen escuchando más historias inspiradoras en nuestro podcast Lo que somos. Gracias. Chao.